Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez Moon.es a su canal de noticias turcas preferido, donde los dramas son Moon.es intensos que un cafú copyright turco doble y el amor, bueno, el amor a veces es muy complicado que descifrar un jeroglífico. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba que estuvo haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Recuerdan la parejaza, la pareja de Ensueu más menos, o la que nos hizo creer en el amor verdadero? Hablamos de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pues bien, agarren sus pau más menos vuelos porque hoy vamos a hablar de una confesión superíndice 3N que ha hecho Hande y que literal, ha explotado las redes sociales. Antes de que entremos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Tenemos vídeos nuevos todas las semanas, llenos de chismes, noticias y análisis de sus series y películas preferidas. ¿Asu que copyright esperan? Suscríbanse ya. Ahora vamos al grano, al salseo, al meollo del asunto. Durante meses, incluso aún más menos vivimos enganchados a su relación superíndice 3N. Hande y Kerem eran la definición superíndice 3N de Goals, la pareja perfecta que parecua sacada de un cuento de hadas. Su química en Senu con diéresis al cap era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Y cuando confirmaron que su amor había florecido tan view copyright N fuera del set, el fandom enloqueció superíndice 3. Era oficial, el romance de Eda y Serkan se había convertido en realidad. Los veíamos viajando juntos, compartiendo momentos especiales, dedicándose mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Todo parecua idílico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. De repente, sin previo aviso, los rumores de crisis empezaron a circular. Primero eran solo susurros en los foros de fanáticos, luego titulares en los medios de comunicación superíndice 3N. Y finalmente la confirmación superíndice 3N que nadie quiero a escuchar, Hande y Kerem habían terminado. La ruptura fue un golpe durísimo para sus fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pero el tiempo pasaba y la distancia entre ellos se hacía cada vez más evidente. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y evitando hablar del tema. Hasta ahora. Porque, damas y caballeros, Hande Erupar Rafael ha roto su silencio. En una reciente entrevista, la actriz, conocida por su hermetismo en cuanto a su vida personal, decidió superíndice 3 abrirse y hablar sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Y lo que reveló superíndice 3, bueno, digamos que ha dejado a todos con la boca abierta. La entrevista, que se publicó superíndice 3 en una revista de moda muy prestigiosa, comenzaba con preguntas sobre su trayectoria profesional, sus proyectos futuros y su visión superíndice 3N del mundo. Hande respondió superíndice 3 con la elegancia y profesionalismo que la caracterizan, pero cuando el entrevistador tocó superíndice 3 el tema de su relación superíndice 3N con Kerem, su expresión superíndice 3N cambió superíndice 3. Se hizo una pausa, un silencio que parecua durar una eternidad, y luego Hande comenzó superíndice 3. Kerem fue una persona muy importante en mi vida, dijo con una voz suave pero firme. Compartimos momentos hermosos, experiencias inolvidables. Siempre estaré copyright agradecida por el tiempo que pasamos juntos. Hasta aquí todo parecua normal, un discurso diplomático y cordial sobre una relación superíndice 3N pasada. Pero entonces llegó superíndice 3 la bomba. Hande continuó superíndice 3 explicando que si bien su relación superíndice 3N con Kerem fue autocopyrightica y significativa, también copyright N estuvo marcada por ciertas presiones y expectativas externas que al final resultaron insostenibles. Al principio todo fue muy emocionante, muy divertido, dijo. Nos enamoramos en el set, trabajando juntos, creando magia para el público. Pero a medida que nuestra relación superíndice 3N se hizo se pública, la presión superíndice 3N medio tica se hizo insoportable. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hande confesó superíndice 3 que la constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios en redes sociales y las expectativas del fandom llegaron a afectar profundamente su relación superíndice 3N.
Sentuamos que cada paso que vamos será analizado, juzgado, diseccionado, explicó Superíndice 3. No poduamos ser nosotros mismos, no poduamos vivir nuestra relación Superíndice 3n de forma natural. Siempre tenuamos que estar pensando en copyright diruan los de Moon S. Pero la parte Moon S impactante de la entrevista fue cuando Ande reveló Superíndice 3 que en cierto momento sintieron que su relación Superíndice 3n se había convertido en un producto, en algo que debían mantener a toda costa para complacer al público. Llegó Superíndice 3 un punto en el que sentuamos que no con diéresis copyright ramos Ande y querem, sino eda y cercan, explicó Superíndice 3. La lunea entre la realidad y la ficción Superíndice 3n se hizo muy difusa, y eso nos generó Superíndice 3 mucha confusión Superíndice 3n y estru copyright s. Ande también copyright n admitió Superíndice 3 que la fama y el con diéresis copyright cito de senu con diéresis al cap jugaron un papel importante en su ruptura. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno global, y de repente nos vimos catapultados a la fama internacional, dijo. Era algo que ninguno de los dos había experimentado antes, y nos costó Superíndice 3 mucho adaptarnos. La presión Superíndice 3n de mantener el con diéresis copyright cito de la serie, de complacer a los fans, de mantener la imagen de la pareja perfecta, todo eso nos desgastó Superíndice 3 mucho. La actriz explicó Superíndice 3 que al final, ambos llegaron a la conclusión Superíndice 3n de que lo mejor para los dos era separarse y seguir caminos diferentes. Fue una decisión Superíndice 3n difícil, muy dolorosa, dijo. Pero sabíamos que no podíamos seguir viviendo bajo esa presión Superíndice 3n, que necesitamos espacio para crecer y desarrollarnos como individuos. Ande también copyright n quiso dejar claro que no guarda ningún rencor hacia querem. Siempre le tendrú copyright un gran cariño más menos o respeto, dijo. Fue una persona muy importante en mi vida, y siempre le desearu copyright lo mejor. La entrevista ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se muestran comprensivos con la situación Superíndice 3n de Ande y querem, reconociendo que la presión Superíndice 3n medio tica y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y traicionados, argumentando que Ande y querem deberían haber sido muy fuertes y haber luchado por su amor. Pero independientemente de las opiniones individuales, lo cierto es que la confesión Superíndice 3n de Ande Eru Parra fue el puesto de manifiesto una realidad que a menudo se olvida, que las celebridades también copyright n son personas, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Que su vida privada no es un espectáculo público y que tienen derecho a vivir su amor de forma libre y autocopyrightica, sin presiones ni expectativas externas. En resumen, Ande Eru Parra fue el ha roto su silencio y ha revelado las verdaderas razones de Truth S de su ruptura con Kerem Bürsin, exponiendo la presión Superíndice 3n medio, tica y las expectativas del fandom como factores clave que afectaron su relación Superíndice 3n. Una confesión Superíndice 3n que ha generado un debate intenso y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el impacto que tiene en la vida de las celebridades. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos. Espero que les haya resultado interesante y revelador. La verdad es que esta confesión Superíndice 3n de Ande nos da una perspectiva diferente de lo que es vivir una relación Superíndice 3n bajo el escrutinio público. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales con problemas reales. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que la presión Superíndice 3n medio tica puede destruir una relación Superíndice 3n? ¿O creen que Ande y querem deberían haber sido muy fuertes? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, noticia o análisis del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por verme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3s. Pero esperen, que aún hay mucha tela que cortar. Porque esta confesión Superíndice 3n de Ande no solo ha puesto el foco en la presión Superíndice 3n medio tica, sino que también copyright n ha abierto la puerta a un debate profundo sobre la salud mental de las celebridades y el papel que juegan los fans en sus vidas.
Recordemos que Ande y Kerem no son los únicos que han sufrido las consecuencias de una relación superíndice 3N expuesta al público. Innumerables parejas famosas han visto sus romances desmoronarse bajo el peso de las expectativas, los rumores y las críticas. Desde Jennifer Aniston y Brad Pitt, hasta Selena Gómez y Justin Bieber, la historia del espectáculo es llena de ejemplos de relaciones que terminaron de forma trágica, muchas veces alimentadas por la voracidad de los medios y la obsesión superíndice 3N de los fans. Y es que, seamos honestos, a veces nos olvidamos de que las celebridades son seres humanos con los mismos sentimientos y debilidades que nosotros. Las idealizamos, las convertimos en iconos, en modelos a seguir, y exigimos de ellas una perfección superíndice 3N que es imposible de alcanzar. Nos metemos en sus vidas privadas, opinamos sobre sus decisiones, las juzgamos por sus errores, y olvidamos que detrás de la pantalla hay personas que sufren, que aman, que sueu más menos han, que se equivocan. En el caso de Ande y Kerem, la situación superíndice 3N fue especialmente intensa debido al fenómeno superíndice 3- global de Senu con diéresis al cap. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo, convirtiendo a sus protagonistas en estrellas internacionales. De repente Ande y Kerem se vieron rodeados de una legión superíndice 3N de fans apasionados que no solo amaban a sus personajes, sino que también copyright N querían que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y cuando eso sucedió superíndice 3, el fandom enloqueció superíndice 3. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de deseos de felicidad. Pero también copyright N de expectativas, de exigencias, de críticas. Los fans querían saberlo todo sobre su relación superíndice 3N, desde du superíndice 3D iban a cenar hasta Q copyright se regalaban en sus aniversarios. Querían verlos juntos en eventos públicos, querían leer sus mensajes cariu más menos osos en redes sociales, querían vivir su amor a trabu copyright ese de ellos. Y Ande y Kerem, en un intento por complacer a sus fans y mantener viva la magia de Senu con diéresis al cap, accedieron a compartir algunos momentos de su vida privada. Publicaban fotos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes románticos en Twitter, participaban en entrevistas conjuntas. Pero a medida que su relación superíndice 3N se publica, la presión superíndice 3N aumentaba. Los paparazzi los seguían a todas partes, los medios publicaban rumores y especulaciones, y los fans analizaban cada uno de sus gestos y palabras. Ande y Kerem se sentían atrapados en una jaula de oro, obligados a representar un papel que no siempre se correspondía con la realidad. Llegó superíndice 3 un punto en el que sentuamos que no con diéresis copyright Ramos Ande y Kerem, sino Eda y Serkan, confesó superíndice 3 Ande en la entrevista. La lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se hizo muy difusa, y eso nos generó superíndice 3 mucha confusión superíndice 3N y estru copyright S. Y es que a veces los fans olvidan que los actores son personas que interpretan personajes, que no son sus personajes en la vida real. Se enamoran de Eda y Serkan, pero olvidan que Ande y Kerem son individuos diferentes, con sus propias personalidades, sus propios deseos, sus propias necesidades. Y cuando esa lunea se difumina, la presión superíndice 3N puede ser insoportable. La confesión superíndice 3N de Ande Eru párrafo L es un llamado a la reflexión superíndice 3N sobre el papel que jugamos los fans en la vida de las celebridades. Es un recordatorio de que debemos respetar su privacidad, de que debemos valorar su talento, de que debemos apoyar sus decisiones, pero sin exigirles una perfección superíndice 3N que es inalcanzable. Es un llamado a la empatía, a la comprensión superíndice 3N, al respeto. Porque al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con los mismos derechos y las mismas necesidades. Y merecen ser tratadas con dignidad, con respeto y con amor. No como productos, no como iconos, no como personajes de ficción superíndice 3N, sino como seres humanos reales. Y ahora, mis chismosos, quiero saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que los fans somos responsables de la ruptura de Ande y Kerem? ¿O creen que la culpa es de los medios, de los paparazzi, de la fama? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y recuerden suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo chisme y denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Además, profundizando aún más en la entrevista,
Hande también tocó temas sobre cómo la constante comparación con otras parejas de la farándula turca exacerbó la situación. Explicó que tanto ella como Kerem sentían la presión de mantener una imagen de pareja perfecta, que compitiera con otras relaciones públicas, lo que los llevaba a sentirse aún más artificiales y desconectados de su propia relación. Veíamos cómo otras parejas eran alabadas por su romanticismo y gestos públicos, y sentíamos que debíamos emularlos, incluso cuando no era genuino para nosotros, confesó Hande. Esto generó una competencia interna que no era saludable para nuestra relación. Otra revelación importante fue el impacto que tuvo en su salud mental la constante invasión a su privacidad. Hande describió cómo la presencia constante de los paparazzi y los comentarios negativos en redes sociales la afectaron emocionalmente, generando ansiedad y estrés. Hubo momentos en los que no quería salir de casa por miedo a ser fotografiada o juzgada, admitió. Esto me hizo sentir aislada y vulnerable, y afectó mi capacidad para disfrutar de mi relación con Kerem. Incluso Hande habló sobre la dificultad de equilibrar su vida personal con su carrera profesional en medio de la fama. Explicó que la agenda demandante de ambos con grabaciones, eventos y viajes constantes, dificultaba pasar tiempo de calidad juntos y mantener una conexión emocional fuerte. A veces sentía que estábamos viviendo vidas separadas, y que nuestra relación se había convertido en una prioridad secundaria, reconoció. Esto generó resentimiento y frustración, y nos distanció aún más. La entrevista completa revela una historia compleja y dolorosa de una relación que se desmoronó bajo el peso de la fama, la presión mediática y las expectativas del público. Hande Erçel ha sido valiente al abrirse y compartir su experiencia, y su testimonio sirve como un recordatorio importante de la necesidad de proteger la privacidad y la salud mental de las celebridades. Y recuerden que la fama no es gratis, tiene un costo altísimo y en muchos casos, ese costo es la felicidad personal. Hasta la próxima, chismosos.